Bienvenidos al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Continuamos con el desarrollo temático de esta unidad, personas y bienes. Este es el tercer resumen ejecutivo. En esta unidad vamos a analizar los siguientes temas. Estudiaremos el patrimonio, las diferencias entre derechos reales y derechos personales, clasificación de los bienes, el derecho real y el derecho de propiedad. Bienvenidos. El patrimonio es todo aquello susceptible de valoración económica. El patrimonio activo son todas esas propiedades, todos esos bienes, todas esas riquezas que generan una especulación, mientras que el pasivo implica las obligaciones que tenemos frente a terceros. Muy bien. Entonces, dentro del patrimonio hay cosas que se encuentran dentro y cosas que son externas a nuestro patrimonio. Si empezamos con el patrimonio desde las cosas que se encuentran fuera de nuestro patrimonio, hablaríamos de la cosa pública, la cual le pertenece a todos. Por ejemplo, un edificio público, una calle, una carretera, podríamos mencionar también un parque, etcétera. Cosas comunes. Por ejemplo, en un condominio, los pasillos, las áreas verdes serían cosas de uso común. Las cosas sin dueño se van a conocer como bienes mostrencos o como bienes vacantes. En el caso de bienes muebles sin dueño, se conocen como bienes mostrencos. En el caso de los bienes inmuebles sin dueño, se conoce como los bienes vacantes. Y tenemos las cosas de derecho divino que tienen una función muy en particular para la práctica de una creencia religiosa. Muy bien. Ahora, analizando las cosas que se encuentran dentro de nuestro patrimonio, analizamos las cosas privadas, las cosas que son oponibles a terceros y que da derecho a su propiedad, a su poseedor, de perseguir y proteger la posesión o pospropiedad, según sea el caso. Cuando hablemos de los bienes, vamos a hacer una distinción muy particular sobre los distintos tipos de bienes que se pueden configurar de conformidad con el derecho civil. Hablamos también de los derechos y las obligaciones que surgen entre las partes. Muy bien. Acuérdense que la obligación es un vínculo jurídico que une a un acreedor con un deudor y da derecho al acreedor de solicitar que el deudor cumpla con la obligación. Los elementos del patrimonio son el elemento activo, que es todo aquello que conforma la masa patrimonial y que tiene un contenido de naturaleza económica, mientras que el pasivo se integra por las obligaciones del titular del patrimonio. Muy bien. Hay una distinción muy particular. Tenemos que conocer las diferencias que existen entre los derechos reales y los derechos personales. Si mencionamos al derecho real, tenemos que destacar, estimados amigos, que solo hay un sujeto. Muy bien. Este sujeto se va a relacionar con una cosa y este poder que ejerce sobre esa cosa le da un derecho para ponerse a terceros. Por eso decimos que el objeto real va a ser una cosa física. Y también destacamos que el titular
tiene derechos de persecución y de preferencia frente a terceros. Entonces, en pocas palabras, el derecho real es un derecho que la persona ejerce sobre una cosa. Muy bien. Ese poder le da la facultad de perseguir, le da la facultad de preferencia y hacer oponible este derecho frente a terceras personas. Por otra parte, cuando mencionamos al derecho de persona, hablamos que hay dos sujetos, un vínculo jurídico entre dos partes, un acreedor y un deudor. Tenemos también que el objeto directo de este derecho personal puede ser de dar, de hacer, de no hacer. Muy bien. Y confiere al titular de este derecho la posibilidad de exigir al deudor la prestación debida. Muy bien. Este tema ustedes van a ampliar cuando lleguen a la asignatura Derecho de las Obligaciones. Clasificación de los bienes. De acuerdo con su movilidad, los bienes se van a clasificar en bienes muebles y bienes inmuebles. Los muebles son los que se pueden trasladar de un lugar a otro, ya sea que se trasladen por sí mismos o una fuerza externa sea la que provoque ese traslado. Los bienes muebles son aquellos que están fijos a la tierra. Por ejemplo, un árbol. Ahí lo tenemos. Se encuentra adherido a la tierra. Por ejemplo, también una casa. Otro ejemplo sería una fuente. Se encuentra adherida a la tierra y entonces en esa circunstancia la vamos a considerar inmueble. Hay otros bienes que en un principio eran bienes muebles, pero se incorporan a un bien inmueble y adquiere esta categoría. Por ejemplo, los ornamentos que se colocan sobre un bien inmueble, al final no pueden ser separados sin afectar la integridad del bien inmueble. Muy bien. De acuerdo con su posibilidad, nos encontramos con bienes fungibles y con bienes no fungibles. Los bienes fungibles son aquellos que pueden ser sustituidos por otro. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Los bienes fungibles pueden ser sustituidos por otro de su mismo peso, volumen, especie, calidad, color, marca, etcétera. ¿Sale? Muy bien. Un bien fungible por excelencia es el dinero. Al final le presto una cantidad de dinero a otra persona y esta persona me va a entregar esa misma cantidad, pues con billetes de distinta denominación, no necesariamente los mismos billetes que en su momento yo le presté. Los bienes no fungibles son originales, son individualizados. ¿Se entiende? No pueden ser no pueden, pues de alguna manera tener como referencia los bienes fungibles, sino todo lo contrario. Por ejemplo, una obra de arte es un bien no fungible porque es individual, porque es único.
De acuerdo a la certidumbre de su propietario, los bienes son mostrencos y los bienes son vacantes. Los bienes muebles, el cual se desconozca su dueño, van a llamarse bienes mostrencos. Los bienes inmuebles que se desconozca su propietario van a ser llamados bienes vacantes. De acuerdo a su materialidad, tenemos que los bienes se van a clasificar en bienes corpóreos y también bienes incorpóreos. Los bienes corpóreos tienen masa, tienen volumen, son tangibles, los podemos percibir con nuestros sentidos, mientras que los bienes incorpóreos es todo lo contrario, no son tangibles. Sin embargo, sí podemos aprovecharnos de lo que estos bienes nos proporcionan. Ejemplo, la patente, la marca, los derechos de autor. Muy bien. Continuando con la clasificación de los bienes, también destacamos los bienes de acuerdo a la persona que pertenecen. Hay bienes que son exclusivos de dominio público, así lo establece el artículo 27 de nuestra Constitución, el cual señala de forma muy clara cuáles son estos bienes. Nos dice el artículo 27. Atención, por favor. Indica lo siguiente. Muy bien. Señala. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Muy bien. Esto es un punto muy importante, porque hay bienes que son originarios de la nación y a final de cuentas se constituye el dominio público. Pero también el artículo 27 nos habla de la propiedad privada y de alguna manera la obligación del Estado de garantizar su protección. Estos son puntos importantes que debemos analizar, estimados amigos. Muy bien. Dice el párrafo tercero del artículo 27. La nación tendrá en todo el tiempo el derecho de imponer la propiedad privada, las modalidades que dicte el interés público, así como el regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Entonces, estos aspectos son muy importantes. La propiedad originaria de toda del suelo es la nación. Y la nación va a constituir los bienes de dominio privado. De acuerdo con su duración, vamos a hablar de bienes consumibles, los hechos para su consumo, los cuales se van a agotar en un solo momento. Por ejemplo, una hamburguesa, por ejemplo, un helado. Y los bienes no consumibles, pues están hechos para perdurar. Si bien es cierto que nada es eterno, no se van a consumir en un solo acto. De acuerdo con su dependencia, tenemos bienes principales, los cuales subsisten por sí mismos, y los bienes accesorios que se encuentran subordinados a los bienes principales. Por ejemplo, un bien principal dentro de una habitación serían los muros,
las paredes. Y si a este cuarto coloco un candelabro, este candelabro se convierte en un bien accesorio. Depende del principal. Todos los ornamentos que coloquemos a nuestro automóvil para hacerlo más fashion son bienes accesorios. Los bienes, de acuerdo con su movilidad, vamos a clasificar, a su divisibilidad, los vamos a trabajar como bienes divisibles, los cuales admiten su cómoda división sin afectar pues la naturaleza del bien. Por ejemplo, tenemos el caso de un pastel. El pastel perfectamente lo podemos dividir y repartir pues entre varios copropietarios. Los bienes indivisibles no permiten esto, porque de alguna manera de dividirlos vamos a afectar su estructura, su naturaleza. Entonces, esto no podrá ocurrir. Ejemplo, un automóvil. No lo podemos partir en pedazos para repartirlo, porque eso afectaría su propia naturaleza. Muy bien. En relación al derecho real, destacamos que es el derecho que se ejerce sobre las cosas y es un poder jurídico que ejerce de forma directa o indirecta el poseedor, el propietario. Y este poder jurídico la ejerce sobre una cosa, de acuerdo a la clasificación que hemos señalado con antelación. La persona aprovecha de los beneficios que otorga este derecho real. O también podemos hablar de un aprovechamiento parcial. Al aprovechamiento total vamos a llamarle propiedad. Uso, goce y disposición. Y al aprovechamiento parcial lo vamos a llamar posesión. Muy bien. Los derechos reales distintos a la propiedad pueden tener un sujeto pasivo perfectamente determinado y un sujeto pasivo universal. Se hace oponible a todos. Cuando hablamos del derecho de propiedad, destacamos, estimados amigos, que es un poder jurídico que va a ejercerse de forma directa, de forma inmediata, sobre una cosa, sobre un bien corporal. Ello implica un aprovechamiento total, lo que los romanos dirían el jus utendi, fruendi, abutendi. El uso, goce y disposición de una cosa. Hay un vínculo jurídico entre el propietario, quien es el sujeto activo, y un sujeto pasivo universal. Todas las personas, todas las demás son sujetos pasivos universales, porque el propietario lo hace oponible frente a terceros. Hay una pluralidad de sujetos que están obligados de alguna manera, a sujetarse al tema del dominio que ejerce el propietario sobre la cosa. Muy bien. Estimados amigos, en esta unidad revisamos aspectos muy importantes, analizando en primer lugar lo que es el patrimonio, aquello que es susceptible, pues, de valoración económica. Destacamos que hay cosas que se encuentran fuera de nuestro patrimonio, como la cosa pública, la cosa común, la cosa de sin dueño, las cosas de derecho divino.
y cosas que se encuentran dentro de nuestro patrimonio, como son las cosas privadas, los bienes, los derechos y las obligaciones. Distinguimos entre el patrimonio activo, todo aquello que se encuentre dentro de nuestra masa patrimonial susceptible de valoración económica, y el pasivo, que se integra por el total de las obligaciones que tiene el titular. Muy bien. Existe una diferencia sustantiva entre derechos reales y derechos personales. En los derechos reales hay un solo sujeto. En el derecho personal hay dos sujetos. Recordemos que el derecho real implica el poder que una persona ejerce sobre una cosa y que la hace oponible frente a terceros. Y en el derecho personal hay un vínculo existente entre un acreedor y un deudor. Y hay un objeto que sería la prestación, que consiste en dar, hacer, no hacer. Analizamos el tema de clasificación de los bienes, estudiando de acuerdo a su movilidad, muebles, inmuebles, de acuerdo a su posibilidad, fungibles, no fungibles, de acuerdo a la certidumbre de su propietario, mostrencos, bienes muebles abandonados, vacantes, bienes inmuebles abandonados. Hablamos de los bienes corpóreos, los tangibles, y los incorpóreos, los no tangibles. Hablamos también de los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, analizando lo que establece el artículo 27 en relación de la propiedad originaria de la nación y que la nación va a constituir la propiedad privada. Hablamos de los bienes consumibles que se agotan, están hechos para agotarse, y los bienes no consumibles que su uso se prolonga en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, una computadora. De acuerdo a su dependencia, hablamos de los principales y hablamos de los accesorios que se encuentran subordinados a lo principal. Hablamos de los bienes divisibles que pueden ser cómodamente divididos sin afectar su naturaleza, y los indivisibles, que no puede suceder ello porque afectaríamos su esencia. Recordemos que el derecho real es un poder que se ejerce de forma directa e inmediata sobre una cosa. El titular aprovecha totalmente de estos bienes, hablando en particular de la propiedad, o lo ejerce de una forma parcial, como en el caso de la posesión. Muy bien. En los derechos reales hay un sujeto activo, que es el titular, y tenemos sujetos pasivos, que son todas las demás personas. Distinguimos también el derecho de propiedad con las características de el uso, goce y disposición que se ejerce sobre la cosa. En particular, estimados amigos, estos son los puntos que analizamos en esta tercera unidad. A nombre del Colegio Nacional de Profesores Certificados, agradecemos su atención. Muchísimas gracias.